Toque Profundo. Y de inmediato vamos a dar inicio a este espacio de Toque Profundo y vamos a conocer un poco sobre el profesor Junior Pérez Cruz, quien es nuestro invitado especial en el día de hoy para hablar sobre este tema interesante en el día de hoy. Siempre hay cosas para aprender con él, pero conozcamos un poquito quién es Junior Pérez Cruz. Hablar del profesor Pérez Cruz es hablar de un hombre, de un caballero que se ha dedicado al servicio de Dios. Pero el profesor Pérez Cruz es un hombre preparado. Tiene un grado técnico en Ingeniería Industrial de la UPR de Puerto Rico. Tiene un bachillerato en Artes Liberales con un enfoque en Psicología de la Universidad de Nueva York. Tiene una maestría en Teología de Oida Christian University, una maestría en Capellanía Neuroteológica y Consejería Bíblica de la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. También tiene un grado doctoral en Ciencias Bíblicas de la Universidad Teológica Vida Abundante de Puerto Rico. Es director del programa Enfocados, que se transmite por Radio Amor FM y por Pregón Latino Radio, en la que lleva 105 capítulos, 105 programas ininterrumpidos, la cual ha traído enseñanza que usted y yo muchas veces desconocíamos, de la cual nos sentimos orgullosos de que sea parte del elenco de Pregón Latino Radio. Y quien habla, Jacqueline Tineo, me honra que sea parte de nosotros. El profesor Pérez Cruz, en esta búsqueda siempre de dar lo mejor y la enseñanza desde la palabra de Dios, siempre busca la manera de cómo dar y ofrecer a las personas conocimientos, estrategias, de cómo motivar a que las personas busquen más de la palabra del Señor para que a raíz de ella puedan encontrar la sabiduría y los conocimientos que necesitamos en este mundo actual. Por ello, es fundador de Capilla Virtual, una forma de educar, de enseñar a través de las redes sociales. Es director también de la Escuela Bíblica para Maestros en Línea, otra forma de educar a las personas, no solamente en Texas y Puerto Rico, sino también de otros países. Es director de CAME, Centro de Adiestramiento Ministerial en Línea. Luego de culminar su carrera militar después de 25 años, el profesor Pérez Cruz se dedica a tiempo completo a capacitar maestros para varios grupos denominacionales e iglesias no confesionales, como también en la enseñanza de las Escrituras a estudiantes para algunas universidades teológicas, incluyendo Suramérica, como también Consejería Bíblica de Enfoque Pastoral. Pero el profesor Ángel Pérez Cruz, conocido como Junior Pérez, es también un hombre que sabe escuchar y dar consejería espiritual, la consejería incluso matrimonial, y siempre está atento para que las personas que acuden a él puedan tomar las mejores decisiones cuando van a una consulta. En De Mujer a Mujer le damos la cordial bienvenida al profesor Junior Pérez Cruz. Amigos y amigas, y ya tenemos aquí al profesor Junior Pérez Cruz, así como lo conocemos, así como lo conocí, y que realmente es un placer y un honor tenerlo de nuevo en nuestro programa De Mujer a Mujer, porque siempre trae algo que aporta al crecimiento, al desarrollo del ser humano, no solamente en lo espiritual, sino que todo lo que él hace nos ayuda a crecer en todo lo que es el ser humano. Bienvenido una vez más, profesor Pérez, a este espacio aquí de Mujer a Mujer. Dios te bendiga, Jacqueline. Gracias por la invitación y esperamos que este momento pueda ser de beneficio para todos los que pueden vernos y que a la misma vez pues, pueda ser edificante y que el tiempo que podamos tener
pues pueda ser de ayuda para el tiempo que estamos viviendo. Sí, así es. Y bueno, como decíamos ya desde el principio del programa, vamos a estar hablando un poquito de toda esta forma en la que vive nuestra iglesia y ver diferentes aspectos. Y vamos a comenzar con varias preguntas que tenemos para ir al grano, como decimos, directamente de estos aspectos que queremos tratar en el día de hoy. Primeramente, profesor Pérez, la iglesia vive hoy una crisis existencial. ¿Por qué? ¿De dónde nace esto? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Fíjate, el concepto cuando hablamos de la iglesia, tenemos que ser un poco más específicos porque en realidad el término dentro del contexto nos estamos refiriendo a un grupo de miembros dentro de la comunidad de fe que componen la iglesia. Y eso siempre ha surgido desde la formación de la iglesia. Aunque nosotros entendemos que la iglesia es dirigida por la persona del Espíritu Santo, siempre hay un grupo que experimenta una serie de crisis. Pero lo que queremos mencionar en este caso, basado a la pregunta, es aquellas personas que están experimentando una gama de conflictos internos que están caracterizados por la impresión de que sus vidas ya carecen de sentido. Entonces, este tipo de crisis viene inicialmente por la falta de Dios en Cristo Jesús en nuestras vidas como aspecto inicial. Ahora bien, una vez nosotros, mediante la proclamación del Evangelio, aceptamos servir a Cristo, prácticamente recibimos de parte de Dios, recibimos esa justificación, esa liberación de culpa. Recibimos la salvación al igual como el estado de santidad. Una vez recibimos estos actos, son un indicador de que hemos sido rescatados del pecado y a la misma vez somos lo que llamamos separados para Dios. Pero de ahí en adelante hay una parte que es lo que podemos decir como ese proceso de restauración de manera progresiva. Es conocido más bien como esa obra regeneradora, la evidencia visible de que estamos siendo lo que llamamos nosotros una nueva criatura. Porque cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de la salvación, de la conversión, pero ahora estamos en esa fase de ser una nueva criatura porque ahora tenemos un modo de vida, un proyecto de vida distinto. Entonces, el problema de la crisis existencial en muchos de nosotros los creyentes se debe a la falta de esa obra regeneradora en nuestra vida que no ha concluido. ¿Por qué? Porque hace falta la participación nuestra. O sea, el Espíritu Santo está en toda la disposición de realizar esa función, pero requiere de la disposición nuestra, estar en esa sintonía para que el Espíritu Santo continúe haciendo ese trabajo para nosotros, como decimos, alcancemos la estatura de Cristo, vivir en esa funcionalidad. Por lo que andar en la fe cristiana es una especie, para muchos que viven en crisis existencial, es una especie de montaña rusa. Es estar constantemente en altas y bajas y experimentan lo que se podría llamar una condición anímica en la cual unos días se sienten salvos, otros días no se sienten salvos. Pero cuando la persona empieza a ser trabajada, tanto a través por el magisterio de la iglesia, cuando la persona comienza a aplicar las disciplinas espirituales, entiéndase la importancia que es la herramienta de la oración, la herramienta de lo que es escudriñar las escrituras, la importancia de aprender a ceder el yo, ejercicios espirituales como el ayunar para aprender a someter ciertos aspectos de nuestra vida, para doblegar nuestra vida, para dominar nuestro ego.
vamos a ir aprendiendo que la vida cristiana, en vez de andar como la montaña rusa, vamos a empezar a andar en una ruta directa de convicción hacia el destino que Dios nos ha enviado. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra vida comienza a adquirir sentido porque entonces los problemas los vamos a empezar a visualizar como una alternativa de crecimiento, como una oportunidad de desarrollo. No es que los problemas no nos van a afectar, vamos a sentir dolor, vamos a experimentar tristezas, van a venir crisis accidentales, van a venir crisis puntuales, pero vamos a ir aprendiendo en el camino cómo vamos a ir madurando. Por lo tanto, ¿qué pasa? Aquellos que experimentan crisis existencial constantemente requieren estar en una búsqueda constante de experimentar lo que ellos llaman una experiencia emotiva. Y el evangelio no se basa en experiencias emotivas, porque hay días que usted y yo no sentimos nada. Es como diría el buen puertorriqueño, o sea, no nos huelen ni las azucenas. ¿Por qué? Porque son estados anímicos. Exacto. Por eso es que se dice que vivir por fe es tener control de estados anímicos. Por eso es usted, que... profesor, sí, en base a eso le escucho esa parte y pienso, ¿cree usted entonces que todas esas crisis existenciales que podríamos vivir tanto a nivel personal como también dentro de las mismas iglesias, cree usted que a través de los ministerios que hay en las iglesias pueden ellos ayudar a que la persona pueda encontrar su lugar y su propósito de vida a través de los ministerios? ¿Cuáles son los ministerios dados a la iglesia en los que podríamos nosotros los cristianos o no estar ahí? Pues fíjate, mira, la iglesia Dios la ha capacitado, dispensada en la persona del Espíritu Santo, con una serie de ministerios, unas vocaciones que son esenciales y siempre las vas a ver dentro de la comunidad de fe. Por ejemplo, tú vas a notar lo que nosotros llamamos como el ministerio pastoral, que ese es el más común, que vas a estar en contacto. El ministerio del magisterio, que es en donde están los maestros dentro de la comunidad de fe. Va a estar el evangelista. Usted es uno de ellos, usted es maestro dentro de esta comunidad. También está el evangelista, también está el apóstol y el profeta, pero esto hay que aclararlo. Okay. Porque hay una serie de conceptos hoy en día que desvirtúan la verdad bíblica. Primeramente, el pastor es la persona. Digo la persona porque él es un miembro de la iglesia. Igual que nosotros. La única diferencia es que ejerce una función particular, que se le ha conferido una autoridad de parte del Espíritu Santo para dirigir, cuidar una congregación de creyentes. Pero esa persona tiene problemas como los tiene cualquier otro hijo de vecino. Por lo tanto, ese pastor tiene que ser también miembro de esa congregación, donde va a necesitar la asistencia de un grupo de líderes que lo van a asistir, lo van a ayudar, lo van a capacitar, ya sea una iglesia en una denominación como una iglesia independiente, que conozca la estructura de lo que es la función eclesiástica para que la iglesia dentro de la comunidad donde Dios la ha ubicado pueda ejercer una función de cambio, catalizadora. Entonces están los maestros. Ahora, los maestros es lo que personalmente yo defino como los doctores o docentes de la congregación. No es que oficialmente tengan doctorados, pero son los que Dios llamó. Y si son los que Dios llamó, nosotros le vamos a dar el debido respeto. Ahora, ellos son responsables de capacitarse de tal manera que ellos tienen la responsabilidad de velar por la sana doctrina y que la sana doctrina sea bien interpretada. Y una de las cosas que hemos notado que a veces generan
situaciones que no deberían surgir, es que tanto la pastoral como el magisterio deben trabajar juntos en asuntos que tienen que ver con aspectos doctrinales. Es por eso que tanto el maestro y en la pastoral deben conocer, como los otros ministerios de servicio, deben conocer cómo los cambios sociales van afectando, pero en el campo del magisterio, el magisterio es el que va entonces articulando de manera pedagógica cómo eso va afectando la iglesia. El pastor, a través del mensaje de exhortación de carácter pastoral, es el que orienta a la congregación para que esté al tanto de los fenómenos sociales. El magisterio lo que hace es que nos ayuda a nosotros a que nosotros podamos ver los tanto efectos directos e indirectos en la sociedad y cómo nosotros dentro de esa sociedad podemos ser afectados y cómo podemos evitar ser afectados si ese tipo de cambio no es de carácter positivo. Por lo tanto, la iglesia tiene este cuerpo docente que es el magisterio para la capacitación. Por lo tanto, a la misma vez, ellos junto con la iglesia ven dentro de la congregación aquellos potenciales para otras funciones ministeriales y son llamados a capacitarlos. También están los evangelistas. Ahora, los evangelistas son embajadores del mensaje de Cristo. También los que los conocen como predicadores itinerantes, o sea, que están moviéndose de un lugar a otro. Ahora, ellos son responsables de depurar el mensaje de Dios, definiéndolo para invitar las vidas a venir a Cristo. El evangelista no es el que va a ir a predicar, a decir tu testimonio. Decir el testimonio y ir a evangelizar son cosas distintas. Uno puede utilizar su testimonio como un ejemplo, pero el mensaje del evangelista tiene que ser Cristo. Tiene que ser la función que Jesucristo realizó y cuál fue la misión en la cual él vino y cuál ha sido el objetivo de Jesucristo. Una vez él empieza a depurar lo que la obra de Cristo ha realizado, comienza entonces a confrontar al individuo con realidad existencial, llevando al individuo a una confrontación que lo llama y exige una respuesta de aceptación o rechazo. Por eso es que cuando nosotros estamos predicando la palabra, los que se dedican al evangelismo y aún nosotros los creyentes que no tenemos esta función de ministerio oficial, pero también somos evangelistas, tenemos que entender que nuestro trabajo no es convertir a la gente. Nuestro trabajo es decirle a la gente qué es lo que necesitan para ser salvos. Por eso es que hay muchos creyentes que están frustrados porque a veces se le pregunta cuántas almas se han ganado para el Señor. Y acuérdese, nuestro trabajo no es ganarnos las almas, es decirle que ellos necesitan para ser salvos. El trabajo de la conversión, eso es un trabajo que le compete al Espíritu Santo. Porque yo no tengo la capacidad para convertir una persona, pero el Espíritu Santo sí tiene la capacidad para convertir una persona. Si una persona se convierte porque yo le prediqué, si se convierte porque yo le prediqué y se basó en lo que yo le dije, esa persona posiblemente no dure mucho tiempo en la fe. Pero si esa persona, mediante lo que se predicó a través de este servidor o a través de usted, y usted resaltó la realidad de un Dios en Cristo encarnado, en la cual Él manifestó su justicia y tomó nuestros pecados para salvarnos y dejarnos saber que ahora podemos vivir en una nueva vida en Él a pesar de nuestra condición pasada, porque ahora hemos sido liberados de culpa sin merecerla, entendiendo que a través de Cristo podemos ser administrados por la persona del Espíritu Santo para vivir una vida funcional. La persona dice, yo quiero recibir ese Cristo.
que dice la señora Jacqueline. Entonces, profesor Pérez, es decir que todos estos ministerios dados a la iglesia para que nosotros vayamos a un verdadero encuentro con el Señor y que estos ministerios nos deben de ayudar. O sea, me pregunto entonces cómo hoy día las iglesias pueden desarrollar estos ministerios en este mundo de hoy tecnológico, en este mundo de hoy tan avanzado, con tantas cosas que hay y hay un bombardeo que, en el mundo y que de paso, ¿cómo desarrollarlo dentro de una corriente de hoy día que estamos viviendo, que es la corriente que le llamamos la corriente de la prosperidad? O sea, una vida emotiva, que usted lo mencionó al principio, una vida que más que espiritual, nos quedamos más en las emociones. Entonces, esta realidad que estamos viviendo hoy día los cristianos, que le decimos a veces inmaduros en la fe, de poco compromiso y un aparente arrepentimiento, o sea, todo esto, o sea, ¿cómo hoy podemos nosotros entonces de las iglesias ayudar a los cristianos o a los nuevos que quieran venir a desarrollarnos por un camino no de lo emotivo, no de lo quedarnos arriba en ese bienestar que se está hablando hoy día light, ese evangelio light que se habla? ¿Cómo enraizarnos, cómo llegar a lo profundo realmente de la enseñanza? Pues fíjese, tenemos que conocer cuáles son estas vertientes que se han ido moviendo, porque déjame decirte, la teología se ha ido modernizando. Desde el siglo XVIII ha ocurrido una transformación en la teología. Bueno, la teología en su esencia, desde de lo que los expertos llaman la teología de los padres, lo que se conoce como la teología patrística, luego la teología medieval y la teología que nosotros llamamos una teología reformada. Esa teología tuvo sus crisis, pero entonces a finales del siglo XIX comenzó lo que se llama una teología de carácter contemporáneo, que es lo que el siglo XX fue absorbiendo, en la cual surge lo que se llama una teología liberal, surge una teología de esperanza, y esto trajo una serie de aspectos donde trajo también cisma en muchos grupos. Ahora, como mencionas, el aspecto de la prosperidad bíblica no tiene que ver con aspectos materiales. En el término bíblico, prosperidad significa empujar hacia adelante. Dios te empuja hacia adelante, significa que te lleva a un lugar con propósito. Ahora, la prosperidad de Dios siempre, siempre, siempre inspira a la piedad. La prosperidad de Dios nunca inspira a la avaricia. Eso es un aspecto esencial. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la prosperidad que se predica hoy? Especialmente en los movimientos neopentecostales, pues, y para que se entienda, o sea, hay una diferencia entre el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Y es que el pentecostalismo enfatizó en que el don de lenguas era la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, mientras que el neopentecostalismo legitimizó las manifestaciones de los dones espirituales como evidencia del bautismo en ellos también. Ahora, con el debido respeto, yo soy de denominación pentecostal en formación, pero cuando vamos a la escritura, esto no son evidencias de que usted esté lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? Los dones en la vida del creyente son temporeros. Por eso es que la Biblia te dice que tenemos que buscar lo más excelente. Ahora, ¿qué es lo más excelente? Lo más excelente vienen siendo los frutos, porque es el trabajo continuado que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es algo que se refleja. Por ejemplo, hoy Dios puede utilizar a X persona mediante la oración para sanidad para una persona. Pero esa misma persona que Dios usó hoy no la utiliza mañana para otra cosa. Por lo tanto, tú vas a ver que va a ser dependiendo la necesidad. Hoy Dios le plació utilizarte a ti, pero a Dios mañana le da como utilizar a un joven.
o a una joven o a un niño. O sea, profesor Pérez, que Dios nos capacita y de acuerdo a la necesidad que surja, Él puede utilizarte a ti, usarte a ti como instrumento, ya sea para sanidad o ya sea para otro tipo de situación, de acuerdo a la necesidad que hay en ese momento. O sea, porque por eso es que te llamas iglesia y tienes un cuerpo y ejerces una función y hay unos dones impartidos. Entonces, esos dones va a depender de la necesidad que el Espíritu Santo, que es el que administra la iglesia, identifica. O sea, muchas personas cuando tú los escuchas hablar, te da la impresión que ellos tienen la franquicia del Espíritu Santo, como que ellos son los únicos que tienen la capacidad para poder sanar o hacer esas cosas. Yo respeto todas esas cosas, pero la Biblia no me habla de eso. O sea, por lo tanto, yo no me debo preocupar por eso. Porque, por ejemplo, es como decir lo siguiente. Mi esposa está enferma, pero entonces ella fue el miércoles, pero estábamos esperando que tú llegaras el miércoles al servicio, porque como tú tienes el don de sanar, pero entonces yo le digo a mi esposa, mira, no te mueras, porque yo voy a hablar con Jacqueline para que el viernes ella venga al servicio y ore por ti, porque tú eres la única aquí que tienes el don de sanar. Eso es un acto bien, perdonando la expresión, de carácter ridículo. No, Dios puede utilizar a cualquier recipiente si está en la voluntad de Dios quererla sanar. Wow. O no. Y eso es otra cosa que nosotros no queremos entender. Acuérdense que yo creo en Dios en cuanto a Él quiere sanar o no. Y aunque Él no me sane, yo sigo creyendo que Él sana. O sea, cuando la sanidad no ocurre, no es por la falta de fe, no es porque hay algún pecado oculto, es porque hemos entendido en la trayectoria de fe de que también nos amparamos de que hay cosas que obran para bien en la vida del creyente y vivimos en un mundo donde Dios hoy nos sana de una condición y mañana nos enfermamos de otra. Pérez, usted mencionó una palabra que me quedé con ella inmediatamente, la palabra recipiente. Pero vamos a una pausa comercial en este momento, porque esa palabra recipiente me lleva, por supuesto, a una pregunta y algo que tengo acá para hacerle a usted. Y además esta pausa un momento y ya regresamos, porque esto está que pique y se extiende, como dicen por ahí, pero esto está buenísimo, porque como cristianos y no cristianos es bueno saber exactamente cuál es el camino a seguir, qué es lo que es y lo que no es, porque a veces le decimos bueno a lo malo y malo a lo que es bueno. Entonces, podemos ya mismo. Cuando de mecánica europea se trata, los mejores servicios, las mejores atenciones, solo en Europe Services Auto los vas a encontrar. En nuestro taller de mecánica ofrecemos todo tipo de servicios para los autos europeos y algunos servicios para americanos y japoneses. Eso incluye electrónica, mecánica general de motor, transmisión diferencial, frenos, aire acondicionado, todo lo que usted necesite para un vehículo europeo lo tiene aquí en este taller. Nuestros servicios al cliente es +1. You can reach us here at Europe Services at 254-781-7278. You're also welcome to email us anytime at info.europeservicesauto.com. Our address is 1211 East Central Texas Expressway. We're ready to see you. Come on down. You can meet Sky, you can meet myself, you can meet our mechanics, our technicians. We'd love to have you. Europe Services Auto, el taller de reparación de autos, donde la honestidad, responsabilidad y seriedad no se improvisa. Contáctenos al 254-781-7278 o visita nuestra página web en la www.europeservicesauto.com. Bueno, y aquí estamos de nuevo con el profesor Junior Pérez Cruz, quien con él estamos aprendiendo un poquito más a entender estos procesos, cómo está marchando la iglesia, quiénes somos la iglesia de por sí, los ministerios en los que estamos. Y decíamos antes de la pausa que él mencionó la palabra recipiente y que me quedé pensando en esa palabra recipiente porque me gusta en el sentido de que yo siempre me he sentido ser una vasija para Dios
para que Él me moldee según su propósito que Él tiene para conmigo. Y estoy convencida que los que creemos en esto, también estamos en esa disposición de que Dios nos use como ese recipiente, esa vasija, para cumplir su propósito en nuestra vida y que podamos ser entonces esos líderes de influencia en nuestra comunidad, pero donde reine y sea el centro Cristo. Y ahí viene, profesor Pérez Cruz, lo que quiero hablar con usted en este momento. De estos líderes de influencia, llámese pastor evangelista, salmistas, en fin, que tienen miles y millones de seguidores a través de las redes sociales o que van a sus iglesias, a sus templos, porque iglesias somos todos, como usted nos aclaró bien hace un ratito. Iglesias somos todos, están los templos, pero tienen miles de seguidores. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno que hoy día estamos viviendo de estos líderes a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y estas iglesias? ¿Hay un declive espiritual en todo esto? Porque se vive más en lo emocional. Ellos saben que por ahí hay que tomar para ganar más adeptos, más seguidores, y lo agarran por lo emocional, por el dolor, por lo que vivimos, la circunstancia del momento. Que yo les digo a esto, no puede ser como algo así, un algoritmo al estilo Facebook e Instagram. Hay un algoritmo que te va calculando el momento cuando hay más gente que te sigue, etcétera, etcétera. O sea, todo esto me hace a mí pensar dónde yo estoy ubicada, qué estoy haciendo, qué recipiente realmente yo estoy siendo, si soy un líder de influencia positivo o soy un líder de influencia negativa. O sea, ¿cómo podemos ver esa parte de ahí, profe? Eso me tiene a mí en cuestionante. Sí, tenemos que ver lo siguiente. Podemos decir que desde la década de los 80, 90, el inicio del nuevo siglo, comenzó lo que se llama, se le dice más bien, decía Vargas Llosa, estábamos en la civilización del espectáculo. Hay un libro que se escribe, está escrito en francés, creo que La civilización del espectáculo. Ahora, el concepto a lo que se refiere es que ya no somos dados a las historias maestras, sino que somos dados a cosas que ya no tienen sentido, pero que nos entretienen. Y una comparación que se utiliza más bien es como cuando usted va al cine y come palomas de maíz o popcorn, que son crujientes y son sabrosas, pero no son nutrientes en nada. Entonces vivimos en una civilización donde ahora estamos dispuestos a que el intelecto sea domesticado de tal manera que lo que es importante ya deja ese lugar para que aquello que es irrelevante se convierta en prioridad. Entonces, eso es peligrosísimo, porque entonces, como acabas de describir, estos llamados individuos de influencia, o que también se le llaman celebridades. Entonces, ¿qué pasa? Estas celebridades, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y algo característico es que a las celebridades se les otorga una inteligencia inherente. ¿A qué me refiero? Ajá. Si tú quieres conocer un problema de el calentamiento global, lo más lógico es que tú le preguntes a una persona especializada en esa materia. Pues actualmente tú te vas a dar cuenta que en los medios se le pregunta a una celebridad ¿qué sabe Leonardo DiCaprio del calentamiento global? Cuando le preguntan y él dice algo, eso genera ¿qué? Genera un impacto porque es una celebridad. Y al ser una celebridad, no importa. Y yo estoy diciéndolo con el debido respeto que se merece el caballero. Simplemente lo estoy mencionando como celebridad. Pero lo que me estoy refiriendo es que cuando las personas lo escuchan,
sin poner en práctica el ejercicio de la razón, que dentro de la razón hay también esa capacidad de discernir, se excluye esa capacidad y se acepta sin cuestionar porque lo dijo esa celebridad. Ahora, eso mismo está pasando en las comunidades evangélicas, cristianas, protestantes. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo, por ejemplo, que se ha levantado un alto grupo de celebridades. Ahora hay unos llamados pastores hipsters que visten como celebridades y todas estas cosas, y que en realidad tienen lo que se llama una especie de mensaje que va a tono a las supuestas necesidades de la gente, pero en realidad son mensajes que ellos se han dado cuenta que es lo que la gente quiere escuchar. Exacto. Y acuérdense, ahí es donde entonces surgen las preguntas. ¿A qué se debe ese fenómeno? Entonces, el fenómeno más bien se debe a que hay una serie de estados anímicos por el problema existencial basado a la primera pregunta. Exacto. Yo necesito que tú atiendas esa necesidad existencial. Por eso es que tú vas a notar que muchas personas asisten a estos lugares de reunión, a estas asambleas, pero son como cuando tú vas a cargar un celular. Tú cargas el celular, pero tienes que volver nuevamente a volverlo a recargar, porque hay una carencia de convicción. Lo que la persona fue a ser motivada. Utilizan la palabra de Dios como una herramienta de motivación, cuando la palabra de Dios no es una herramienta de motivación, sino que es una prenda donde la palabra de Dios está ahí y todo aquel que es responsable tiene la llamada de expresar lo que Dios ha declarado. Entonces, eso es uno de los fenómenos que se encuentran. La otra es, ¿cuál es el declive espiritual? Entonces, en el declive espiritual, tú vas a notar que nosotros los individuos no ejercitamos la capacidad de discernir mediante razonamiento. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para muchos dentro de la iglesia, la fe y la razón son como el agua y el aceite, no mezclan. Cuando en realidad la paradoja bíblica es que la fe tiene que pensar y la razón tiene que creer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos factores se ubican dentro de lo que la Escritura señala, dejamos de salir del problema existencial para conocer la verdad de Dios y entrar lo que se llama en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Sin hablarlo en términos filosóficos, entrar en coherencia y sintonía de vida. ¿Qué significa? Que Dios es el centro de la vida del individuo y que ahora mi vida tiene sentido porque he encontrado lo que faltaba y que con todos mis defectos y virtudes puedo vivir en sintonía y puedo vivir en lo que se llama armonía de vida. Entonces, también tú vas a darte cuenta que estas celebridades se ocupan mucho en el aspecto emocional. Por eso es que muchos creyentes buscan que el aspecto de la fe lo relacionan con sentir. Por eso es que estos individuos se dedican más bien ¿a qué? A que la audiencia reciba lo que ellos desean escuchar y no lo que necesitan saber. Acuérdate, nosotros los que hemos sido llamados a la proclamación de la palabra de Dios, tenemos que ser bien cuidadosos. Nosotros tenemos que darle a la gente lo que la gente necesita saber, no lo que la gente necesita escuchar. Porque lo que la gente necesita escuchar, ya el mundo donde vive se lo está diciendo. El detalle es que como hemos aprendido a vivir en una mentira constante, ya esa mentira tiene un sabor a verdad, pero no es verdad.
cuando la verdad, porque hay una historia que cuentan los griegos, y fue que un día la mentira invitó a la verdad a salir. Y la verdad, con tanta insistencia, le dijo que sí, y le dijo que se fueran a bañar a un río. Y cuando se fueron a bañar, la verdad se quitó la ropa y la mentira se quitó la ropa, y los dos se bañaron en el río y empezaron a dialogar. Pero cuando era la hora de vestirse, parece que la verdad se enfuscó tanto en ese estado de placer que la mentira, cuando salió del río, se vistió con la ropa de la verdad y se fue. Y la verdad, al ver que lo que quedaba era la ropa de la mentira, dijo: esa ropa yo no me la voy a poner. Por eso es que ahora, ¿qué señala la historia? Que la mentira anda vestida de ¿qué? De verdad. Por eso es que dice que la verdad siempre anda ¿qué? Desnuda. Y a nosotros no nos gusta la verdad desnuda. Nos incomoda, nos molesta. Es inmoral. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que pasa. Y eso es parte de la historia griega. O sea, de parte del aspecto de la mitología griega. Entonces, es algo que cuando tú lo analizas y lo llevas a la vida, te das cuenta de que ese es el problema. Y ahí es donde también se originan los problemas existenciales de muchos de nosotros. No queremos conocer nuestra verdad. ¿Por qué tú crees que ahora hay muchos problemas en nosotros, donde ahora, por ejemplo, me mencionaste anteriormente las funciones que hay en iglesia? Todavía no te había terminado de decir que, mira, ya no existen los apóstoles. ¿Usted sabe lo que hoy es un apóstol? Un apóstol yo le pregunté qué es un apóstol, porque de verdad que, perdone que le interrumpa, porque Pérez, esa es una de las cosas que a mí siempre me ha cuestionado, que dice que yo soy un apóstol, cuando los apóstoles son aquellos que tuvieron un contacto directo con Cristo, son aquellos que... Un apóstol, lo más que hoy se acerca a un apóstol, la definición en una buena es un enviado, y eso es lo que es un misionero. Ahora, no hay tal cosa como apóstoles. Las vacantes de apóstol se llenaron en el siglo I. Yo lo siento por aquellos que aplicaron. No hay espérese, ya las vacantes se llenaron. Se puso buena esta. No hay vacantes para apóstoles nuevos. Ya eso se acabó. No hay vacantes, porque esas vacantes se llenaron en el siglo I. La posición que hay de apóstol son posiciones que se conocen como posición de misioneros. Okay. Nada más. Pues yo soy apóstol entonces, porque yo he sido misionera toda mi vida prácticamente. Desde que yo fui monja, yo fui misionera. Porque yo soy una apóstol, entonces. Porque si llegas a tener la posición de aquellos del siglo I, entonces habría que hacerle cambios al elemento escritural y había que añadirle. Entonces, lo que se dijo en el concilio de Cartago, habría que entonces hacer unos ajustes. Entonces, ¿y quiénes son los profetas? Y los profetas de hoy día, ¿quiénes son los profetas de hoy día? Acuérdate que en la vida, en el Antiguo Testamento, los profetas eran procuradores del pacto. ¿Y qué significa eso? Ellos velaban porque el pueblo llevara de acuerdo a la alianza que Dios había hecho con ellos. ¿Usted sabe cómo se traduce hoy un profeta? Un predicador. Un predicador que traza la palabra de verdad y va a la profecía más exacta, que es la escritura. ¿Y qué es la definición que muchos de nosotros los creyentes tenemos cuando se habla de profecía? Muchos creyentes tienen en la mente que es predicción del futuro. Eso no es profecía. Eso no es profecía. Por eso es que cada vez que dicen, vamos a invitar al profeta fulano de tal, muchas personas van porque lo que quieren es que le profeticen. Y eso no es profecía. Entonces, perdonando la expresión, estamos teniendo en muchas congregaciones una especie de espiritismo evangélico. Wow. Entonces, espiritismo evangélico. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio.
puede haber dentro de la predicación, dentro del plano de lo que Dios quiere decir. Si Dios te va a hablar para redarguirte, para edificarte, para amonestarte, para exhortarte, pero Dios nunca va a hablar en un término normativo o doctrinal, porque Él ya lo dijo en las Sagradas Escrituras. Entonces, todo esto, ¿qué sucede? ¿Por qué te lo estoy conectando? Porque las celebridades hoy se dedican a hablar cosas que no están en la Escritura, porque muchos declaran que Dios se lo ha dicho. Por eso es que muchos de la comunidad de fe escuchan predicadores como John Piper, Francis Chan, Stephen Furtick, Andy Stanley, Clifford Dollar, Duplantis, T.D. Jakes, Joel Austin, Guillermo Maldonado, escuchan a Cash Luna, escuchan a Ana Méndez. Entonces, como es algo que les gusta, porque es algo que va a su necesidad, ellos los definen como siervos de Dios. Pero cuando usted va a la Escritura, ellos no van de acuerdo a lo que dice la Escritura. Profesor Pérez, y de las mujeres hay dos que son bastante seguidoras, que tienen bastantes seguidoras, que son Laura Carga, la esposa de Marcos Yaroide, que entra dentro de esas celebridades que visten como celebridades. Y tenemos ahí también a ¿cómo se llama otra persona? Están esos dos, y esta mujer, la Ten. Ok, sí. Entonces, ¿qué sucede? Mira, el detalle de todo esto es que entonces hay como una especie de un estilo de algoritmo. Mira, y vamos a definirlo de una manera. Aquí hay una especie de secuencia de pasos en estas personas que se dedican a esto. ¿Cuáles son las secuencias de pasos? Acondicionamiento, sujeción de la razón y éxtasis. Escuche bien. Puede ser que después de esta entrevista yo no sea invitado a más ningún otro lugar, porque lo que nosotros enseñamos no tiene mucho mercado. A la gente no le gusta esto. Pero yo he tenido que aprender que si yo quiero dormir tranquilo, yo tengo que ir, y te lo voy a probar bíblicamente. Porque acuérdese que el compromiso que nosotros tenemos es un compromiso con el Dios de la Biblia. Fíjate, la secuencia de estos pasos. Yo voy a condicionar la mente de la gente para que la gente escuche lo que ya yo tengo plasmado, para que ellos lo acepten sin cuestionar. Wow. Yo voy a sugestionar la razón. Por eso es que cuando una vez yo los acondiciono y sugestiono la razón, yo puedo hacerles sentir los efectos de la borrachera, aunque estén tomando Coca-Cola. Wow. Eso es lo que está pasando en las iglesias, en muchas iglesias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que se refiere con eso? Lo que se refiere con eso, que lo que es real para una persona es real en sus consecuencias. ¿Tú no te has dado cuenta que de la forma en que los miembros adoran es la forma en que ellos creen? ¿Tú no te has dado cuenta que cuando eso es así, tú tienes que corroborarlo con la Escritura? ¿Por qué la Biblia dice que el culto de los cristianos tiene que ser un culto racional? Nosotros no indagamos a lo que el apóstol Pablo está diciendo en el texto. Usted sabe lo que eso significa en esencia. Los servicios de la iglesia tienen que ser intencionales. Desafortunadamente, muchas congregaciones, sus servicios no son intencionales. ¿Tú no te has dado cuenta que a veces tú estás dirigiendo el servicio? Vengo yo, tomo la parte y dije, esto es de Dios, porque la hermana Jacqueline y yo no habíamos hablado y ella estaba hablando sobre esto, y ahora esto me confirma que lo que yo voy a decir es de Dios. Miren, eso demuestra que el servicio no es racional. Servicio racional es que la iglesia tiene que conocer cuál es la dinámica social de su entorno, cuáles son los problemas más dominantes de su entorno, cuáles son las crisis existenciales que más afectan en su entorno, y basado a eso,
busca la dirección de Dios mediante la palabra y prepara un servicio intencional. Si está relacionado con sanidad interior, desde la adoración hasta la predicación, todo va relacionado con sanidad interior. Wow. ¿Te das cuenta? Bueno, yo le digo pastor, le digo Yo pastor, no soy profesor pastor. Pérez, pero el tiempo se nos ha agotado. Hay que hacer un segundo programa con usted. Y yo sé que nos quedan más cosas ahí pendientes para hacerla, pero el tiempo se nos ha agotado y ya vamos a terminar. Yo quería cerrar con algo que quería mencionarte, porque acuérdate que no es simplemente el señalamiento de lo que está sucediendo. Tenemos que presentar cuál es la alternativa bíblica. Nosotros tenemos que hacer como hacía la iglesia de Berea. Escucha bien. Ok, para evitar todos estos problemas, dice la Biblia, ¿cuál es, como posiblemente la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿quiénes entonces son los verdaderos creyentes, verdaderos discípulos? Exacto, exacto. ¿Y qué haría Jesús en este caso? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos y apóstoles? ¿Y qué haría Jesús en este tiempo? Pues fíjate, tenemos que ver que Dios ha capacitado a la iglesia por medio del Espíritu Santo y nos lleva a que veamos lo que hacía la iglesia de Berea, y lo puedes encontrar en Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 14, donde dice que estos eran de carácter noble, pues recibieron la palabra con solicitud y examinaron las escrituras diariamente. ¿Dónde está la clave para nosotros evitar caer en las situaciones donde a veces muchos de nosotros caemos? Cuando la iglesia deja de leer la escritura y la escudriña. Escudriñar es escudriñar la escritura, estar en escrutinio en ella, interpretarla apropiadamente y poderla identificar. Por eso es que cuando aún Pablo, que en aquel tiempo podía ser reconocido como una celebridad, los de Berea, en otras palabras, dijeron, podrá ser una celebridad, pero él va a pasar por el sedazo de la evaluación, porque queremos asegurarnos que lo que él está diciendo proviene de Dios. Excelente. No, definitivamente, profesor Pérez, yo me he quedado con varias cosas, me fui anotando aquí de lo que usted nos compartía sobre todo esto, lo del culto racional, el servicio, todas esas cosas que usted nos acaba de decir, y que me gustaría después hacer una segunda parte, porque me parece que hay unos puntos de estas últimas preguntas que hablamos, que hay que trabajarla. Me gustó muchísimo lo que usted hablaba ahora al final, de que a veces dejamos de leer y de escudriñar la palabra, que es la que nos lleva a nosotros al verdadero sentido, y hablar un poquito más a profundidad sobre esto. Quiero agradecerles una vez más de haber compartido con nosotros esto, y que estoy segura que a muchos, quizás a mí también nos van a invitar a algunos lugares, porque yo soy de la que creo que lamentablemente tenemos líderes o influencers en este momento que no están haciendo el trabajo que deberían hacer, según mi juicio. Y usted, lo que acaba de decir ahora, es una manera de que vamos como en sintonía lo que estamos pensando, lo que creemos también en parte de eso. Pero estamos aquí para aprender. Así que yo quiero que usted en este momento termine con un pensamiento final o un mensaje final para nuestra audiencia en este momento. Nosotros como creyentes estamos llamados a proclamar la palabra de Dios de manera responsable. Nosotros no nos podemos poner en abierta competencia a los espectáculos del mundo. Si nosotros queremos hacer la diferencia, nosotros tenemos que actuar de manera distinta al comportamiento del mundo donde nosotros vivimos. Nosotros no podemos congeniar con el mundo. Yo no estoy diciendo que seamos enemigos del mundo, sino que vamos a tener un proceder diferente, porque nosotros ahora hemos experimentado un nuevo nacimiento y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén, amén. Muchísimas gracias, profesor Pérez. Y antes de irnos, déjenme decirle que
estamos celebrando prácticamente con Pérez también, que ya ha hecho ya más de 100 capítulos, así, capítulos, episodios de su programa enfocado, y estamos más que felices, tanto en Radio Amor FM como en Pregón Latino Radio, y estaremos próximamente, tendremos en las páginas todos esos capítulos, todos esos episodios que él ha hecho exclusivamente para que usted que quiera conocer un poco más de la palabra del Señor y quiera realmente profundizar, escudriñar, aquí hay una selección especial de 100, más de 100 ya tenemos, así que eso ya pronto lo van a tener ahí para que puedan verlo, las veces escucharlo, las veces que ustedes quieren. Así que agradecidísima, profesor Pérez, que a través de nuestras plataformas digitales, en un momento cuando hablamos de este deseo que sentía que había en mi corazón de llevar esta palabra, de escudriñarla, la compartí con usted porque sentí en mi corazón que era usted la persona para hacerlo, y usted creo que también en sintonía también lo sintió. Entonces yo creo que esto ha sido también de Dios, y así yo lo siento, y ha sido de gran bendición para muchas personas que lo escuchan. Así que gracias a Dios por la oportunidad, y esperamos que sea de edificación y que los mismos puedan ser de ayuda a todos aquellos que puedan escucharlo y que puedan compartirlo con otras personas. Exacto. Para el crecimiento y desarrollo de sus vidas espirituales. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Pérez. Bendiciones a todos.